Y lo primero que voy a hacer es hacerles recordar lo que es la teoría de perturbaciones dependientes del tiempo. eh, Donde hay que tomar en cuenta lo siguiente, miren. Cuando hablamos de teoría de perturbaciones dependientes del tiempo, quiere decir que nosotros tenemos básicamente un hamiltoniano que va a depender del tiempo. Y eso no es algo que sea muy común. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, nosotros teoría de perturbaciones, o bueno, cuando tenemos un hamiltoniano que es dependiente del tiempo, lo que hacemos es separar la parte que es dependiente del tiempo, que suele ser un... usualmente es un elemento de interacción, o sea, está asociado usualmente a un potencial. Entonces, más o menos lo que voy a tener es lo mismo que tenía en el caso de una teoría de perturbaciones independiente del tiempo, pero ahora este potencial que tenemos nosotros aquí en la ecuación 411, este potencial es un hamiltoniano que va a depender del tiempo y que tiene que ser, ¿no?, en valor esperado para cualquier estado menor que el valor esperado de este otro hamiltoniano. Ya, este hamiltoniano es el hamiltoniano no perturbado, no va a depender del tiempo. Y como no depende del tiempo, este hamiltoniano nos da una base de autofunciones suficiente como para poder dar solución a este problema. Entonces, lo que va a ocurrir en este sistema es que a medida que va pasando el tiempo, nuestro sistema va pasando de un estado cuántico a otro estado cuántico. Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, si en nuestro caso, como nosotros hablamos justamente de un electrón que está en el estado A, en el estado B, en el estado C. La idea es que el electrón en un instante de tiempo t1 va a estar aquí, luego un instante de tiempo t2 pasa aquí, luego un instante de tiempo t3 pasa por ejemplo al estado A. Y esto significa, bueno, esto es un cuadro muy importante porque esto es un modelo, ¿no? Para notar de que cuando hablamos de transiciones del electrón de un estado a otro, pues estamos hablando básicamente de este tipo de saltos, ¿no? Entonces, el hamiltoniano asociado justamente a las transiciones es un hamiltoniano que va a cumplir estas reglas y el cual va a ser tratado usando esta teoría de perturbaciones independiente del tiempo. Esa es la idea, ¿ya? Ese es el cuadro grande que tenemos aquí. Entonces ya no hay necesidad, por ejemplo, de establecer la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para este hamiltoniano total, porque ahora sí este hamiltoniano depende del tiempo, ¿no? Pero recuerden, aquí este hamiltoniano va a depender del tiempo porque es este potencial el que depende del tiempo. Por lo tanto, la idea es ahora resolver la ecuación de Schrödinger completa, ¿no? La ecuación de Schrödinger eh, dependiente del tiempo, ¿no? La que tenemos aquí. Sin embargo, según la figura que yo les mostré, aquí tengo por ejemplo la función de onda varp psi 1, varp psi 2, varp psi 3. El hecho de que este potencial, ¿no?, sea pequeño en comparación a este hamiltoniano de orden cero, significa de que yo puedo asumir de que estos estados en los cuales va a encontrarse el sistema cuántico son fijos. Y si estos estados que están aquí son fijos, lo que hace el potencial, ¿no?, lo que genera el potencial es que el sistema pase de un estado a otro estado, ¿no? Eso es lo que genera el potencial. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir de que si yo utilizo esta idea, esta función de onda, que sería la solución para esta ecuación 4,2,
yo voy a poder seguir escribiéndola como una función de onda que va a representarse a partir de estas autofunciones del hamiltoniano no perturbado, pero de alguna manera yo tengo que introducir aquí que en instantes de tiempos distintos esta combinación lineal de estas autofunciones, porque recuerden de que cualquier función de onda, ¿no? Cualquier función de onda yo la puedo escribir como una suma de coeficientes por estas funciones de onda var psi k. Estas funciones de onda son independientes del tiempo, solo dependen de la posición, pero de alguna forma yo tengo que introducir el hecho de que esta función de onda debe modificarse con el tiempo. Solo que si no está aquí, si la dependencia temporal no está aquí en la función de onda, pues va a tener que estar aquí en el coeficiente. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Les queda claro ese razonamiento? Sí, ¿no? Sí, eso lo vimos en cuántica 2, claro. Sí, cuántica 2. Entonces, el ansatz para esta función de onda que tenemos aquí en esta ecuación dependiente del tiempo va a ser un ansatz en el cual los coeficientes son los que van a depender del tiempo y voy a seguir teniendo una combinación lineal de estas funciones de onda, ¿no? Autofunciones de onda. También estoy colocando aquí el elemento que estaría asociado a cómo va evolucionando estas funciones de onda con respecto del tiempo. Pero recuerden de que este elemento que está aquí, pues en realidad no interviene demasiado, porque lo que a mí me interesa calcular son los valores esperados, ¿no? de los operadores. Y al calcular los valores esperados de operadores, este término se va a anular. Entonces, como ejercicio, lo que van a hacer ustedes es, van a agarrar esta función de onda que está aquí, la van a sustituir en la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo y van a encontrar esta ecuación. O sea que se debe cumplir esta ecuación para los coeficientes. Quiero que noten que aquí aparece un coeficiente CL y aquí aparece un coeficiente CK. ¿Ya? Eso quiere decir entonces de que esta es son un sistema de ecuaciones lineales que están acopladas, ¿no? Es un sistema de ecuaciones en que la variable aparece básicamente en todos los sistemas, todos los elementos, ¿no? Se van a ir acoplando. Y para desacoplar usualmente lo que haces es determinar, ¿no? De la matriz, ¿no? Es decir, tú tienes aquí unas variables, a ver, C1, C2, C3, etcétera, derivada, ¿no? Respecto de t con el IH, y tú vas a tener aquí una matriz multiplicado por estos C1, C2, C3, ¿no? Si esta matriz que está aquí no es una matriz diagonal, entonces el sistema de ecuaciones es un sistema de ecuaciones acoplados. Entonces lo que uno puede hacer usualmente es diagonalizar esta matriz para poder desacoplar, ¿no? Sin embargo, no vamos a ir por ese lado. Nosotros vamos a trabajar básicamente, y eso es lo que nos permite la regla de selección en el caso del átomo de hidrógeno, es el hecho de que podemos trabajar solo con dos niveles. Ya vamos a trabajar con dos niveles. Entonces asume tú de que tenemos, por ejemplo, un sistema en el cual en el instante de tiempo cero, recuerden de que el coeficiente es proporcional a la probabilidad de que el sistema esté en ese estado, ¿no? Si el coeficiente b sería entonces el cuadrado de este coeficiente b sería la probabilidad de que el sistema se esté en el autoestado phi b, por ejemplo, ¿no? Y en este instante de tiempo inicial, lo que estos coeficientes me están diciendo es que el nivel A es el que está lleno, es decir, tengo un instante de tiempo t sub 0 igual a 0, en donde el sistema cuántico está en el nivel A y tengo el nivel B vacío, ¿no? El nivel B puede estar aquí abajo, puede estar arriba, no sabemos en realidad.
Por lo tanto, esta ecuación, en el caso de dos niveles con estas condiciones iniciales, prueben ustedes que se transforma en esta ecuación que está aquí. Ojo, pruébenlo, no simplemente digan es porque no van a colocar, no es porque me lo dicen las condiciones iniciales, ¿no? Ustedes ya son físicos, entonces yo necesito ver aquí ecuaciones que indiquen eso, ¿no? ¿Qué ecuaciones te están diciendo a ti de que eso ocurre así? Porque yo ya sé, ¿no? Hablando, ya sé que es por eso, ¿no? Pero ya plásmalo en un papel con ecuaciones, porque eso es lo que tienen que hacer. No, uno podría decir es obvio, no, no es tan obvio, ¿no? Ahora, la solución de esta ecuación es relativamente simple, ¿no? Porque yo aquí tengo una ecuación con números ya, ¿no? Los Cs son números complejos. Esto de acá ya también es un número porque es un valor esperado. Entonces simplemente paso por ejemplo esto aquí a multiplicar e integro y ya tengo la solución. Lo único, por ejemplo, que todavía y nadie me ha preguntado es qué cosa es esto, ¿no? ¿Mm? Nadie me ha preguntado qué cosa es eso. Entonces yo estoy asumiendo aquí de que mi potencial B, que depende del tiempo, es equivalente. O sea, este es un operador, ¿no? Este es un operador. Ya, vamos a ponerle su sombrerito de operador. La idea es que este operador yo lo puedo escribir como un operador independiente del tiempo por una cantidad que es dependiente del tiempo. Pero esta cantidad yo voy a asumir que pertenece pues a los complejos, ¿no? O sea, en ese caso yo podría encontrar esta relación que está aquí. Solamente en este caso que está aquí. Y este y de t, si nosotros asumimos de que todo cambio de un sistema, de un estado a otro estado, y esta es una situación más que todo experimental, si un sistema pasa de un nivel a otro nivel, es porque absorbe energía o emite energía. Y la energía se absorbe o se emite en forma de radiación, ¿no? Y la radiación es una onda electromagnética. Por lo tanto, cuando tenemos nosotros una onda electromagnética, la dependencia temporal es una dependencia temporal de tipo seno y coseno. Entonces podemos asumir, por ejemplo, que si ese y de t tiene esta forma, 2 coseno de omega t, entonces esta ecuación que está aquí ya se puede integrar completamente. Este valor esperado si sale, porque es un número nada más, y es independiente del tiempo. Tienes que integrar esto que está aquí adentro. Y si integras esto que está aquí adentro, vas a tener una solución de este tipo. Hagan el cálculo. Y esta expresión es bien interesante. Yo la he estado trabajando y la he seguido trabajando durante bastante tiempo. Porque lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Es determinar. A nosotros nos interesa determinar el cuadrado de esta cantidad. En este caso, este CB, esto es importante, ¿no? Ese coeficiente CB se está transformando en el coeficiente CBA. ¿Qué cosa es el coeficiente CBA? Es la amplitud de transición del estado A al estado B. ¿Ya? Amplitud de transición, amplitud de transición de A hacia B. Entonces, naturalmente aquí tú tienes dos soluciones, en la cual, por ejemplo, este número, ¿no? Este número que es un número complejo, es cierto, es un número complejo,
está asociado, por ejemplo, a estos dos elementos que provienen de la integral de esta ecuación que está aquí. El omega en este caso es la energía entre h barra, ¿no? Ese es el omega que está apareciendo aquí. O el omega AB es esta energía entre h barra. Y el omega que aparece aquí, este omega que aparece aquí, noten que viene de la función y. Y la función y, el omega de la función y es el omega asociado, ¿no? Es el omega asociado justamente a la energía que se está absorbiendo. Entonces hay que dar lectura a esta ecuación que está aquí. La lectura es difícil porque va a depender de cuál de estas dos energías sea mayor. Por ejemplo, en un primer caso, tú puedes tener que la energía de A sea mayor que la energía de B. Si la energía de A es mayor que la energía de B, esta cantidad EB menos EA es negativa. O sea que el omega BA es negativo. Y si el omega BA es negativo, noten, este omega BA es negativo, esta cantidad puede hacerse cero. ¿No es cierto? En el límite cuando el omega del Y, que es el omega con la interacción del agente externo, se acerca a la frecuencia de transición, a esto le podemos llamar frecuencia de transición, esta cantidad se hace muy grande, o sea, numéricamente se hace grande. Entonces, si yo tengo un número complejo A más un B, yo quiero calcular al cuadrado de esta cantidad. Si esto numéricamente en módulo es mucho mayor que B, esto prácticamente aproximadamente es el módulo de B cuadrado, perdón, el de A, ¿no? Por lo tanto, por eso es que aquí coloco que el término dominante, si esta energía es mucho mayor que esta, el término dominante usualmente va a ser este término que está aquí, ¿no? Este término que está aquí, porque este término va a ser una cantidad básicamente eh, positivo, ¿no? Porque o bueno, en este caso va a ser negativo, ¿no? Pero va a ser un número que no, o sea, como fracción, por ejemplo, no va a aumentar tanto. Lo mismo ocurre en el caso en que la energía de B es mayor que la energía de A. Y ojo, si la energía de A es mayor que la energía de B, la energía de A es mayor que la energía de B, entonces estamos frente a una emisión, porque cuando el sistema pasa a un nivel de energía menor hay que emitir energía, ¿no? Por eso es que aquí coloco emisión. Y en el caso de en que se invierta la energía, o sea que la energía de B sea mayor, el nivel de B está por arriba, estaríamos hablando de una absorción de energía. Y en ese caso el término dominante es este término que está aquí. Por lo tanto, cuando ustedes trabajen esta cantidad y saquen el cuadrado, ¿ya? Cuando saquen el cuadrado de esa cantidad, podemos decir con toda certeza de que uno de estos dos términos puede ser despreciado. Y eso básicamente en el límite cuando la frecuencia del agente externo se aproxime a esta frecuencia. Y sabemos que eso ocurre, ¿no? Sabemos que eso ocurre por los espectros de emisión y los espectros de absorción que aparecen cuando hacemos los experimentos, ¿no? Entonces tenemos que dar un modelo matemático a justamente a ese fenómeno de absorción o emisión de energía. Esto me estoy olvidando ahora. Esto ahora. Profesor, disculpe, ese I de t, si es que fuera otra función, entonces esa fórmula 4.6 sería distinta, ¿no? Sí, sí, pero experimentalmente la absorción, todos los experimentos de absorción y emisión o sea, todos los sistemas cuánticos que suben o bajan de energía se hacen producto de interacción con la radiación. Y la radiación siempre tiene esta
esta dependencia, ¿no? Senoidal o cosenoidal. Gracias. Bien. Entonces, consideremos, por ejemplo, simplemente la absorción y calculemos la probabilidad de transición, que es básicamente determinar el cuadrado, ¿no? De este, de este coeficiente, ¿no? Y lo voy a dividir entre el intervalo de tiempo, ¿no? que va a pasar. Lo voy a dividir para básicamente determinar esta velocidad. Sería como una velocidad de transición, ¿no? Entonces agarro esa cantidad, lo elevo al cuadrado. Si estoy hablando de la emisión, me quedo, por ejemplo, con este término. En la absorción me quedo con este otro término. Pero lo que voy a obtener es esta función, donde la parte que depende del tiempo, o sea, estoy agarrando todo esto. Aquí yo llamo omega tilde, llamo omega tilde a esta frecuencia de transición menos la frecuencia del agente externo. Y hago una gráfica de esta función de omega tilde respecto de omega tilde, ¿no? Este es omega tilde. Y esa función tiene esta forma que está aquí. Esta es una función bien conocida, donde ustedes pueden notar que a medida que el intervalo de tiempo sea mayor, o sea, a medida que esperemos más tiempo, esta función es una función en la cual este pico, a medida que aumente el intervalo de tiempo, va a ir posicionándose cada vez más arriba, ¿no? Y noten que este ancho, que es 4pi entre t, como el t va aumentando, se va haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Eso quiere decir de que básicamente la función de onda, esta función, perdón, que tengo aquí, esta función de transición, creo le llaman, no me acuerdo bien el nombre técnico, está en el Brownsden. Esta función de transición que tenemos aquí se va a aproximar a este delta de Dirac. Entonces, directamente, si yo espero cada vez una mayor cantidad de tiempo, lo que voy a obtener aquí es una función delta de Dirac, y este pi t que tengo aquí se va a cancelar con este pi t que tengo aquí, ¿no? Al momento de sustituirlo. Por lo tanto, la velocidad de transición, la rapidez de transición, que al final va a ser entre comillas una rapidez constante, va a estar dado justamente por esta expresión que tengo aquí, ¿no? 2pi, acá me faltó un h, no, está bien. A ver, ¿quién me dice qué pasó con este h barra cuadrado? A ver, miren la ecuación y a ver quién me dice. ¿Qué pasó con No un hay h un ahí? H más, hay un H más adelante también. El 2pi sobre H cuadrado. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí aparece 2pi entre h barra cuadrado y aquí aparece 2pi entre h barra. ¿Qué pasó con el h barra cuadrado? Ahí falta un h barra, ¿no? Es como si faltase un h barra. En las frecuencias, bueno, no recuerdo cómo se llama, pero es SPWA. Aquí, en la No, rapidez. en las, en los que están dentro del seno. Aquí. Porque eso no son energía entre H barra. Claro, pues están dentro del seno, ¿no? Ah, sí. Es porque pasa de un delta de Dirac en función de omega a un delta de Dirac en función de las energías, que vendría a ser h barra por
lo que está ahí adentro del seno o del W, con ómedo. ¿Y por qué sale el H barra entonces? Creo que es una propiedad del delta de Dirac, si no me equivoco. O sea, delta de A por X es igual a 1 entre valor absoluto de A por el delta de X o algo parecido. Sale, ¿no? Este A sale. Se lo comento porque alguno de ustedes, en una práctica, o sea, me preguntó sobre una práctica anterior, me dijo, profesor, me ha salido al revés. O sea, creo que en la práctica había supongamos, había un X menos Y al alumno le había salido Y menos X, ¿no? Entonces son iguales. Eso no importa. Porque yo puedo aquí multiplicar por el valor absoluto de -1, ¿no? Multiplico por el valor absoluto de -1. Aquí por el valor absoluto de -1. Y esto entra, ¿no? O, más fácil, esto es delta de -1 multiplicado por Y menos X. Y esto es 1 entre el valor absoluto de -1, ¿no? Delta de Y menos X. Que es lo mismo, ¿no? Estas propiedades del delta de Dirac deberían recordarlas, ¿no? O sea, son propiedades bien útiles. Entonces, este h que está aquí, o sea, un h cuadrado que está aquí, un h barra, se ha metido al delta de Dirac, ¿no? Y ha convertido mi omega AB, lo ha convertido en una energía, ¿no? Eso es lo que está pasando. Ahora, esto es importante porque este delta de Dirac que está aquí les está diciendo justamente lo que experimentalmente ocurre, ¿no? Lo que experimentalmente ocurre es que la frecuencia de absorción, o sea, del agente externo, la frecuencia de este Y que estaba asociado a este I de T que está aquí, tiene que ser tal que sea equivalente a la frecuencia de absorción o de emisión. Si es que no hay frecuencia, si es que no ocurre esta igualdad, lo más probable es que esta cantidad se haga nula, ¿no? O sea, que no se dé, porque acuérdense que el delta de Dirac es como un delta de Kronecker, desde el punto de vista más burdo, podríamos decirlo, pero podríamos decirlo así, ¿no? Es como un delta de Kronecker. Eso quiere decir entonces que este delta de Dirac me está diciendo de que fuera, ¿no? de esta igualdad no se va a dar la transición. Cosa que no es tan cierta, ¿ya? Porque ocurren casos en que sí se da la transición, pero es por la no linealidad de este coeficiente. Este coeficiente es un coeficiente no lineal. Pero son raros los casos. Son pero muy raros los casos. A ver, como ejercicio, analicen todo lo que he hecho igualito, o sea, hagan lo mismo, pero no con la parte de emisión, sino con la parte de absorción. Esto viene de la parte de emisión. La parte de absorción sería asumir ahora esta cantidad, ¿no? A ver, espérense. Emisión. Yo he trabajado con la absorción, ¿no? Sí, con este. Ustedes trabajen con este de arriba. Van a tener que trabajar por ahí un signo menos, pero no es tan difícil. En teoría, al final sale exactamente igual. Hasta ahí, entonces, todo tranquilo. Profesor, yo quería saber más o menos cómo se pasa de la ecuación, si poder explicar esa función cuadrática del seno sobre algo, cómo se llega ¿Esto? a la delta. Ajá. O sea, lo que tú puedes notar es que esta función tiene esta forma. Es una función de t cuadrado. Es una función, por ejemplo, o sea, lo que tienes que hacer es graficar la función. Esto que está en amarillo es esta función de transición ft omega barra.
lo dibujas en este espacio de omega. Entonces esa función tiene esta forma. La parte del pico de esta función está en t cuadrado entre 2. Y este ancho es 4pi entre t. Entonces a medida que pasa el tiempo, a medida que este factor de tiempo va avanzando, ¿no? Lo que tú vas a tener es que este pico se aproxima al infinito y este ancho se aproxima a 0. Eso quiere decir entonces que se está transformando en una delta de Dirac, ¿no? Entonces básicamente en ese límite tenemos esta expresión, pi t por el delta de omega. Ya, profesor. Sí. Tú podrías intentar, por ejemplo, determinar las integrales, ¿no? Podrías intentar determinar la integral de ft omega. Eso se tiene que dar diferencial de omega. Eso se tiene que dar un alfa multiplicado por el delta de Dirac de omega barra, ¿no? Omega barra, omega barra. Y así calculas este alfa si es que tu pregunta es de repente de dónde saco este pi, ¿no? Viene de esta integral. Porque, o sea, que esto se haga infinito no quiere decir que sea exactamente igual a delta Dirac, ¿no? Por ahí puede haber un factor numérico. Pero haciendo la integral tú lo calculas. Ya, profesor. Y disculpe, ¿y esa propiedad de hacer delta I es la misma con la que empezamos el curso de hacer la transformación con una integral a la delta? No me acuerdo de eso. ¿En la primera clase dices? En las primeras clases hicimos demostrar que, bueno, teorema de completitud y ortogonalidad para sistemas continuos y discretos de los Ketch, me parece. ¿O es distinto? Que verlo así con la gráfica, no, ahí es directo. Si mal no recuerdo, la integral de un e a la omega a de menos infinito a más infinito, creo que esto es un delta de Dirac, ¿no? Diferencial de omega, esto es un delta de Dirac, ¿no? Por un 2pi o algo así. Ahí es directo nada más. Sí, sí, porque tú tienes dos funciones de onda que la vas a multiplicar y esas dos funciones de onda te va a salir un exponencial justamente de eso, ¿no? Entonces esto es directamente proporcional al delta de Dirac. No me acuerdo aquí qué número va, creo que es un 2pi a la menos 1 o el 2pi a la menos 1 va aquí, creo. A la izquierda. Pero ahí está la propiedad, ¿no? O sea, buscas en formas de obtener el delta de Dirac y una de esas formas es una integral de ese tipo, ¿no? Ya, profesor, gracias. Con esto vamos, esta es una especie de toy model, ¿no? Con respecto a lo que vamos a ver ahora, porque digo toy model porque estamos trabajando aquí con el I de t como un coseno, ¿no? Una onda electromagnética no es simplemente un coseno, tiene otras formas. Entonces vamos a ver justamente esta parte de las reglas de transición. A ver, algunos hechos experimentales. Lo primero es que sabemos que no todas las transiciones son permitidas. O bueno, las transiciones asociadas a la teoría de Bohr no todas son permitidas, ¿no? E incluso esta del átomo de hidrógeno tampoco, ¿no? No todas son permitidas. Acuérdense de que teníamos nosotros que básicamente lo que estamos nosotros tratando de resolver es lo siguiente. Nosotros estamos tratando de resolver
este espectro, ¿no? Estamos tratando de resolver este espectro, es decir, la primera transición de N3 a N2, la primera línea que tenemos aquí del espectro de emisión del átomo de hidrógeno, la primera línea de la serie de Balmer, son en realidad 7 líneas. Solo que por el efecto, ¿no? Por el efecto de Doppler, estos anchos se están superponiendo y se ve como si fuese una sola línea, pero en realidad son 7 líneas, ¿no? Una vez que uno ve el espectro eh, sin ese efecto Doppler, se ven las 7 líneas. Eso es lo que estamos tratando de resolver. Nosotros ya hemos visto, no sé si ustedes habrán hecho el ejercicio, pero cuando ustedes hagan el ejercicio de los niveles de energía, eh, como es por ejemplo para el caso de los niveles de energía, ustedes tienen aquí, a ver, en el nivel 2 tienen un S, tienen un P, tienen otro nivel aquí y según el espectro de estructura fina tienen aquí un J igual a 3 medios y aquí tienen un J igual a 1 medio. Y si han hecho su tarea, para n igual a 3 en la estructura fina tienen aquí un S, en el P también tienen 2 niveles y en el D tienen otros 2 niveles aquí. De tal forma de que ustedes tienen aquí, en realidad este segundo nivel está casi a la misma altura de este de acá. Acá tienen un J igual a 5 medios, aquí tienen un J igual a 3 medios, aquí tienen un J igual a 1 medio. Recuerden que el J es el número de momento angular ya total por el acople spin órbita. Entonces tienes 3 niveles en el nivel 2 y tienes 1, 2, 3, 4, 5 niveles en el nivel 3. 5 por 3 son 15. O sea, deberían haber 15 líneas de transición, ¿no? Es decir, si tienes un electrón aquí, este electrón podría bajar aquí, o bajar aquí, o bajar aquí. Y así igual, ¿no? Por cada uno de estos estados tú tendrías estas 3 transiciones. Pero en realidad tienes 7, ¿no? 7 transiciones que se pueden observar. 7 líneas, 7 diferentes frecuencias. Entonces hay frecuencias que están faltando, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver justamente ya con la regla de transición. O sea, lo que me está diciendo el experimento es que no todas las transiciones son permitidas. Entonces la pregunta es ¿por qué? Eso es lo que tenemos que ahora resolver, ¿no? Otra cosa es que de esas transiciones permitidas no todas presentan la misma intensidad, pero eso no, ya no lo voy a trabajar yo, va a ser un tema de laboratorio, que calculen el ancho, ¿no? de las transiciones eh, o las intensidades de las transiciones, pero eso está asociado ya, no lo voy a trabajar en clase, está en el Brandsen, lo voy a dejar como un tema de laboratorio. Y que estas transiciones, todas las transiciones, siempre se dan por interacción con ondas electromagnéticas. Por lo tanto, es importante que ustedes recuerden todo lo que hicieron en su curso de electromagnetismo y trabajen. Esto deben haberlo hecho en electromagnetismo, por ejemplo, ¿no? Si tienen una partícula que está interactuando con una onda electromagnética, con un campo electromagnético asociado a este operador. Este es el potencial vector, ¿no? del campo magnético. También se usa para el campo electromagnético, pero además tengo aquí la fuerza, este término que me va a dar la fuerza por el campo electromagnético, ¿no? o por el campo eléctrico.
Entonces, el hamiltoniano para una partícula que está interactuando con una onda electromagnética es un hamiltoniano de este tipo. Esto también va a ser parte de un tema de laboratorio, pero sería bueno de que todos lo vean, ¿no? Que el hamiltoniano siempre tiene esta forma y lo pueden deducir fácilmente, ¿no? Las ecuaciones de movimiento a partir del hamiltoniano, saben ustedes cómo calcularlas. Calcúlenlo y se van a dar cuenta de que a lo que tienen que llegar es que una partícula, ¿no? En una partícula en un campo electromagnético va a tener una fuerza de Lorentz, que es la fuerza eléctrica más la fuerza magnética, ¿no? Que ustedes conocen, ¿no? Entonces vamos a cambiar este demuestre por un compruebe, ¿no? Entonces ahí pueden ustedes trabajar a partir ya del hamiltoniano. O sea, asuman que el hamiltoniano es correcto y lleguen a la ley de movimiento, ¿no? Las leyes de movimiento tienen que darle la ley de movimiento con la fuerza de Lorentz. Adicionalmente, pueden ustedes mostrar de que las leyes de movimiento asociadas justamente a este hamiltoniano sale esta ecuación, siempre y cuando se cumpla que este término, el producto escalar del potencial vector es cero. Eso es fácil, pueden pasar del hamiltoniano al lagrangiano y cuando ustedes pasan del hamiltoniano al lagrangiano, en el lagrangiano ustedes van a tener dependencia solamente del phi y de los AI, ¿no? Utilizan las ecuaciones de Euler-Lagrange, llegan a las ecuaciones de movimiento, introducen esto se conoce como gauge de Coulomb. Gauge. ¿Ese es de Coulomb o es de Lorentz? Creo que es de Coulomb. De todas maneras, véanlo, esto está en el Jackson, ¿no? ¿Con qué libro trabajaron electromagnetismo? Debe haber sido el Jackson, supongo. Entonces ustedes sustituyen en las ecuaciones de Euler-Lagrange y llegan justamente a esta ecuación. Que como ven es una ecuación de onda, ¿no? Es una ecuación de onda solamente con el potencial vector. Entonces cuando tienen una partícula electrizada asociado justamente a un campo electromagnético que es un campo electrostático de Coulomb, entonces, básicamente el término, ¿no?, de interacción tiene esta forma. Y es una onda electromagnética, se dice transversal. Ese también se suele llamar gauge de transversalidad, ¿no? Entonces aquí tienen estos ejercicios para que recuerden un poco su electromagnetismo. Y la idea es, por ejemplo, tomar en cuenta que vamos a hacer nuevamente todo esto por si acaso, como les he comentado antes, sale de teoría cuántica de campos de manera natural. Sin embargo, mientras no podamos usarlo, acá está mal, ¿no? Un ratito. No, está bien. Todo esto entonces sale básicamente de una aproximación semiclásica, ¿no? Es decir, yo todavía aquí voy a asumir de que el electrón gira alrededor del núcleo. Entonces, para pasar, ¿no?, de un nivel a otro, básicamente en algún momento va a interactuar con un fotón.
emitiéndolo, porque el hecho de que aquí esté emitiendo significa que hay una interacción y va a pasar hasta el otro nivel. Puede haber también una absorción y regresar al nivel superior, ¿no? Pero esto es todavía una, ¿cómo les puedo decir? Es una deducción semiclásica, es decir, voy a intentar determinar cómo sería el hamiltoniano en este caso, y una vez que tengo el hamiltoniano, asumo de que los términos son términos cuantizados, ¿no? Básicamente voy a agarrar este hamiltoniano que está aquí y lo voy a sustituir, con la única diferencia que, como estoy en un gauge de Coulomb, este término de fuerza eléctrica Q-phi no interviene en la interacción con esta emisión del fotón, porque estoy trabajando en un gauge de Coulomb. El gauge de Coulomb lo que está haciendo aquí es eliminar este término de la parte matemática, ¿no? Y para eso sirven los gauges, ¿no? O sea, cuando tú decides usar uno u otro gauge, tú lo usas para poder reducir tus ecuaciones matemáticas. Entonces, si yo elimino este término y mi hamiltoniano se vuelve este hamiltoniano, entonces yo lo que voy a tener es, a ver, 1 entre 2m, p cuadrado, menos 2 veces q AP más a cuadrado, ¿no es cierto? Y a esto le voy a sumar todavía a mí la parte, lo voy a mantener, pero no va, al final en las ecuaciones se cancela porque esto depende solamente de la. Entonces obtengo básicamente este hamiltoniano que está aquí, donde este término, repito, este término que está aquí ya no está asociado, ¿no?, a este fotón, porque este gauge que está aquí, cuando yo utilizo el gauge de Coulomb, elimina el término de potencial electromagnético asociado o potencial eléctrico asociado al fotón emitido. Por lo tanto, este término que está apareciendo aquí, este phi que está aquí, no es idéntico a este phi que está aquí. Entonces lo cuantizo, y al cuantizar tendría el p cuadrado como el h cuadrado nabla cuadrado, y aquí tengo el producto, ¿no?, el doble del producto, y aquí tengo este elemento al cuadrado. Entonces, como les comento, estos dos términos del hamiltoniano no están asociados a los fotones. Estos dos términos del hamiltoniano están asociados a estos dos estados en los cuales el electrón va a saltar. Mientras que estos dos términos que están aquí, producto del gauge de Coulomb, y uso el gauge de Coulomb porque justamente aquí tengo, como es una aproximación semiclásica, el campo eléctrico constante que aparece por efecto del núcleo, lo anulo utilizando el gauge de Coulomb. Por lo tanto, este potencial eléctrico, por eso es que ya no está asociado al fotón, sino solamente a los estados que se generan en este sistema. Y estos dos términos sí están asociados directamente a la interacción con este fotón que se va a emitir o se va a absorber. Entonces, como ven, ya no es simplemente un elemento, o sea, un operador multiplicado por el Y, ¿no? Es algo un poco más complejo. Porque aquí la idea es cómo representar este A ahora, ¿no? Para determinar cómo representar este A hay que resolver esta ecuación, que es básicamente una ecuación de onda. Bueno, son tres ecuaciones de onda porque tengo aquí es un potencial vector, son tres elementos, ¿no? El hamiltoniano perturbador, este es el hamiltoniano que va a depender del tiempo, porque este A va a depender del tiempo. Y aquí tengo un hamiltoniano del átomo de hidrógeno, que es el que me da estos niveles de acá, ¿no? Entonces,
obtengo esta forma, un hamiltoniano no perturbado que es independiente del tiempo, y voy a obtener un potencial, ¿no? Que sí va a depender del tiempo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo tranquilo. Entonces, el hamiltoniano no perturbado, el que está asociado al átomo de hidrógeno, me va a dar estas soluciones, ¿no? Esta es la solución de autoestados que están aquí. Esta es la solución, por ejemplo, de el hamiltoniano de orden cero, que me da los niveles. Y este es mi hamiltoniano perturbador. Yo voy a despreciar este término de segundo orden porque el valor esperado de este término es mucho menor que el valor esperado de este término. Entonces, esto se desprecia, ¿ya? Y por lo tanto, trabajando solamente con este término que tengo aquí, yo empiezo a utilizar mi teoría de perturbaciones independientes del tiempo, es decir, mi función de onda, que sería la solución para esta ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, lo escribo como un ansatz en función de estas funciones de onda del hamiltoniano no perturbado, el exponencial de evolución, que tiene dependencia con t, pero lo más importante para mí es este coeficiente que depende del tiempo, ¿no? Entonces voy a intentar hacer lo mismo que hice en el caso anterior. Entonces, exactamente lo mismo, por lo tanto, pero puedo trabajar con dos niveles, ¿no? Pues quiero comparar dos niveles, entonces voy a tener esta ecuación que es equivalente. Esa ecuación es equivalente a esta, ¿dónde está? Esta ecuación que está aquí, ¿no? Esta derivada parcial, como este coeficiente depende solamente del tiempo, lo puedo expresar como una derivada total, ¿no? Por eso es que aparece de esta forma. Y donde este h' que está aquí, que viene del hamiltoniano perturbado, es este valor esperado, ¿no? Entre estos dos elementos, estado K y estado B. Entonces estoy haciendo exactamente lo mismo que antes. Y ahora, no les voy a dejar como para que solucionen esto, porque solucionarlo es algo bastante complejo. Pero la solución de un fotón de ese tipo, el potencial vector, tiene esta forma. Como ven, esto de acá es un paquete de ondas, porque es una integral. Aquí tenemos la amplitud, ¿no? Estas de acá son ondas planas. Y como todas las ondas planas son soluciones, tengo que sumar sobre todas las frecuencias que puedan haber para esta onda plana, ¿no? Pero cada frecuencia va a entrar con su respectivo peso, y entonces aquí tengo una función de distribución en el espacio de frecuencias, y eso me da pues un paquete de ondas, ¿no? Este vector que está aquí es el vector de polarización, es el que le da el carácter vectorial a este potencial vector. Entonces, como ejercicio, si ustedes agarran esta función de onda y la sustituyen, por ejemplo, aquí, en el gauge de Coulomb, lo que van a encontrar es la propiedad de transversalidad, ¿no? Que K por A sub 0, este A sub 0 es este producto, ¿ya? El A sub 0 por el E es el vector A sub 0, esto da 0, el que es igual que esta propiedad, que el K por E debe ser 0, que es lo mismo que esto, el K por B también va a ser 0, aunque esto de acá es propiedad de la onda electromagnética, ¿no? Pero viene justamente de la solución. Es decir, ustedes saben, porque lo han visto para su examen de admisión, que si tienen un campo eléctrico, tienen un campo magnético, la dirección de propagación del vector, que está en función a este vector K, es perpendicular tanto al campo magnético como al campo eléctrico, ¿no? Eso viene de la solución de la onda electromagnética. Por eso es que sería bueno de que agarren y encuentren esta propiedad a partir de esta expresión, ¿no? De la onda electromagnética, del fotón.
Y como ejercicio adicional, este ejercicio es bien importante, deben haberlo hecho también en métodos en cuántica 2. Lo que vamos a hacer es expresar en términos de un parámetro. Vamos a expandir este coeficiente CK, ¿no? Este coeficiente C, estos Cs que están aquí, vamos a expandirlo. Y quiero que muestren de que a primer orden, ¿no? Por lo menos a primer orden, el CB se va a expresar mediante esta ecuación que está aquí. Y una cosa importante que uno a veces deja de lado es que quiero que interpreten qué cosa representa este término de orden 0 en el coeficiente. No es algo trivial, ¿ya? Interpreten qué cosa es este término de orden 0. Pero por lo menos este término que está aquí es este que está aquí. Si mal no recuerdo, el término se anula. Pero pueden ustedes interpretarlo, ¿no? No es algo complejo. Porque el término de orden 0, usualmente cuando tienen una expansión perturbativa, este alfa que está aquí, ¿ya? Este lambda que está aquí, se conoce como coeficiente de de interacción. Entonces, cuando empieza a aprenderse el coeficiente de interacción es que empieza a aparecer las posibles saltos, ¿no? Por eso es que me interesa este primer coeficiente de orden 1. Y ese coeficiente de orden 1, si yo sustituyo la forma que tiene aquí este paquete de ondas, lo sustituyo aquí, en la expresión que tengo aquí, lo que voy a obtener son dos soluciones, dos expresiones. Estas dos expresiones son equivalentes a lo que hemos hecho nosotros anteriormente aquí, donde aparece esta expresión que está aquí y esta expresión que está aquí. Eso proviene justamente de las integrales. Entonces la idea es integrar la parte exponencial. Integras justamente la parte exponencial en este espacio delta de omega, por eso aquí aparece en el espacio delta de omega. Integras, entonces vas a tener una solución que te va a representar una absorción y vas a tener otro término que te va a representar la emisión. Pero ya no es tan fácil como en el caso anterior. La forma que tienen estos elementos son un poco más complejos. Sería interesante que ustedes calculen el C2K. No es muy fácil, ¿no? Esto es un opcional. Pero ¿por qué sería interesante? Porque en ese C2K va a aparecer unos términos bien interesantes que son los términos de Raman. Y los términos de Raman explican justamente lo que son los coeficientes lo explican un tipo de espectroscopía llamada espectroscopía Raman, ¿no? O espectroscopía no elástica. Acá hay un menos, ¿no? Acá hay un menos. No se nota. Ya. Muy bien. Entonces,
estos términos que están aquí, noten que son proporcionales a esta integral. Y esta integral sí es idéntica, es completamente idéntica a la integral que tenemos aquí, ¿no? O sea, cuando tú resuelves esta ecuación, tú vas a tener una integral de este término asociado a t. Entonces, viene del coseno, ¿no? O sea, el coseno que está aquí, tú lo expresas como una exponencial y vas a tener un omega t, un menos omega t. Haces la integral de 0 a t y vas a encontrar estas integrales que están aquí. Esta y esta integral que está aquí. Y esas integrales sí son exactamente iguales a las anteriores. Es por eso de que esto yo lo reordeno y lo que voy a obtener es que el término de orden 1, ese término de orden 1, si solamente trabajo con la absorción, ¿ya? El término de orden 1 se va a poder escribir de esta manera, donde este MAB al cuadrado viene de este término que está aquí, del sándwich. Eso se le llama amplitud de transición. Eso es lo que legalmente llamamos amplitud de transición, aunque la amplitud de transición resulta ser este elemento, ¿no? Pero a esto se le llama amplitud de transición también. Y esta función viene justamente de esta integral. Esta integral es el que le da carácter de absorción o emisión a esta expresión grande que está aquí, ¿no? Este MAB viene a ser justamente estos términos que están aquí. Lo demás no importa, o sea, este término de fase que está aquí se va a eliminar al momento de hacer el cuadrado de este coeficiente. El término a 0 está apareciendo aquí. Y al final estos son términos numéricos simplemente que no van a traer mucha consecuencia al cálculo. Ahora, este cálculo que está aquí a mí la verdad es que no me interesa mucho. Por ahora, en el Brandsen, por ejemplo, está realizado el uso de estos cálculos, porque cuando hablo de una emisión y absorción, estoy hablando de dos tipos de procesos distintos. Yo tengo, por ejemplo, una absorción, bueno, se le llama usualmente absorción, pero si tengo un sistema que va a bajar, yo puedo tener dos tipos de emisiones. Una emisión en la cual entra un fotón y salen dos fotones. Eso es una emisión estimulada. Y tengo otro tipo de emisión en la cual simplemente el electrón baja y lanza un fotón, ¿no? Esto es estimulado. Y esto de acá es ¿cómo se llama? Una emisión espontánea, ¿no? Ya, esa es una emisión espontánea. Entonces, acá hay coeficientes asociados, coeficientes de Einstein, que también van a ser parte, ¿no?, de un tema de laboratorio. Ahí van a poder trabajar mejor este término que está aquí. Entonces, lo que a mí me interesa es este término, porque si este elemento de transición es 0, entonces todo esto se anula, ¿no? Acuérdense que esta función de transición es proporcional al delta de Dirac, y lo único que me está diciendo esta proporcional delta de Dirac es que si yo tengo una transición entre dos niveles, E1, E2, aquí voy a tener un fotón cuya energía H barra omega va a ser equivalente a E1 menos E2. Esto, o sea, la conservación de la energía, me lo está diciendo esta función de transición. O sea, en realidad no me dice nada, ¿no? O sea, no, de ahí no voy a sacar de que de las 15 transiciones que podría tener en la primera línea de Balmer, o sea, seguimos pudiendo tener 15 transiciones porque todas podrían cumplir la ley de conservación de la energía.
Así que en realidad ese término no me dice nada. El término que me va a decir qué transiciones van a aparecer o no es este término de aquí. Cuando este sándwich se hace 0 y cuando no. Entonces hay que tratar de calcularlo. Pero una cosa importante es que este término podríamos llamarle término de onda plana, pero no es una onda plana en sí, ¿no? Es una onda plana que está fija. Es como una fotografía de una onda plana. Entonces, en este término yo lo puedo expandir de esta forma, porque es una exponencial, ¿no? O sea, como ven, es la expansión de la exponencial, donde K es proporcional a la cantidad de movimiento del electrón en este caso. Y este es el número de onda, ¿no? Y este número de onda suele rondar esta cantidad. 10 a la menos 5 centímetros a la menos 1. O sea, es más o menos un 10 a la menos 1, ¿no? Pero este R, que es proporcional, ¿no?, a la posición del electrón, va a tener que ser menor que el tamaño del átomo, que es 10 a la menos 10 metros. Entonces ya la multiplicación al final va a resultar siendo un número pequeño, aunque imaginario, pero pequeño, y que al momento de el cálculo pues no me va a dar una cantidad mucho mayor que 1, por lo tanto yo la voy a poder despreciar. Igual este término de aquí, que es proporcional a lo mismo, también la voy a poder despreciar, y por lo tanto yo puedo dejar aquí 1, ¿no? Esto de acá se llama expansión multipolar. Estos términos de acá te dan los términos de cuadropolo, ¿no? Esta es una expansión multipolar. O sea, vamos a despreciar los términos de orden diferente al orden 0 en la expansión multipolar. Quedémonos con los términos normales. Y ahí como ejercicio ustedes pueden mostrar que esta amplitud de transición lo puedo expresar de esta manera. Tienen que jugar un poco con este nabla, ¿no? Juegan un poco con este nabla y tratan de darle forma justamente de vector posición. Se puede. Y si agarro, por ejemplo, multiplico por la carga de electrón arriba, la carga de electrón abajo, y eso lo introduzco, lo que voy a tener es un momento dipolar, ¿no? Este de acá es el momento dipolar, en este caso del electrón. Dipolar eléctrico, ¿no? Y por lo tanto, al final, este elemento de transición es proporcional aquí al valor esperado del momento dipolar. Y creo que de aquí todo el mundo se da cuenta de que este de acá es un operador vectorial. Entonces, como un operador vectorial, ¿cuándo este elemento va a ser 0? Pues va a ser 0 según el teorema de Wigner-Eckart, ¿no? ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? Acá está, ¿no? Para el caso de un vector en el cual yo estoy haciendo un sándwich respecto de dos estados angulares distintos, esto es 0 a menos que esta cantidad sea 0, ¿no? O al menos que esta cantidad se cumpla. Por lo tanto, como yo tengo aquí un operador que es un operador vectorial, es un tensor de orden 1, entonces lo que voy a tener es que esta cantidad no va a ser nula a menos que primero que el número, el delta de L y de M sea 1, ¿ya? Pero va a depender del final del Q. Como ven ustedes, depende del Q. O sea, el Q es la proyección de este operador tensorial, y como es un vector de orden 1, va a depender de justamente esa proyección. Acuérdense, como es un operador vectorial, es decir, tensor de orden 1, tiene una proyección más 1, una proyección menos 1 y tiene una proyección de 0, ¿no? Eso lo vamos a ver aquí. Sin embargo, también hay una restricción para el número cuántico angular. Todo eso se puede ver, todo eso se puede calcular.
Entonces, como le decía, ¿no? Yo te voy a tener aquí un tensor de orden 1. Entonces, me conviene a mí escribir tanto el vector de polarización como el vector de coordenada de posición. Me conviene escribirlos como operadores tensoriales de orden 1. Y eso es fácil, ¿no? O sea, agarro mis componentes x, y y los escribo los vectores en términos de las componentes x, y, pero con los elementos de orden 1, como se les había enseñado, ¿no? En el teorema de Wigner-Eckart. Igual para el vector r, ¿no? Los vectores r, necesito obtener el vector r1, r más menos 1 y r0, que son proporcionales justamente, en este caso sí son proporcionales pues a los armónicos esféricos, ¿no? Entonces, en este caso, sale proporcional estos armónicos esféricos 1, 1, 1, 0 y 1 menos 1. ¿Ven? Ahora, acá hay propiedades como ejercicios que pueden ustedes resolver. Es decir, por ejemplo, este producto escalar que va a aparecer aquí, ¿no? Este E por este también es un vector, son los valores esperados de un vector. Ese producto escalar lo pueden escribir ustedes de esta forma. La estrella es el conjugado, ¿no? Y esta forma de escribir este producto escalar también se puede escribir mediante esta expresión. Es una suma sobre esos números cuánticos de proyección por este elemento IQ, N', L', M', N, L, M, porque es un sándwich al fin y al cabo entre dos estados, ¿no? Un estado A y un estado B son dos estados del átomo de hidrógeno. Por lo tanto, tiene números cuánticos N, L, M. Y eso es básicamente, bueno, es un sándwich, por lo tanto son integrales. Entonces aquí voy a tener justamente esa integral, una integral en R y otra integral en los ángulos. Pero al fin y al cabo son integrales. Ahora, frente a una transformación de similaridad, o perdón, una transformación de espejo, uno se da cuenta que por la paridad que tienen aquí los armónicos esféricos, va a salir este elemento. Ahora, yo les pregunto una cosa. Aquí es más, ¿no? Yo les pregunto aquí una cosa. Si esto sale menos 1, ¿esta cantidad sería 0? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Mm? Este es el transformado, ¿no? Este de acá es el transformado. No. Este es el transformado, todo esto. O sea, yo hago el proceso de transformación y me sale que obtengo esta cantidad. Pero la pregunta es, ¿por qué el libro pone que esto tiene que ser igual? ¿Por qué? ¿Por qué se debe dar esta igualdad? ¿Mm? ¿Por qué tienen que ser iguales estos dos? Miren ahí el cálculo, miren 420. ¿Por qué tienen que ser iguales?
¿Se dan cuenta o no? ¿Se dan cuenta de por qué los libros son resúmenes? Tú tienes que leer entre líneas. ¿Por qué se debe cumplir eso? O sea, lo que tenemos ahí en 421 a la derecha es simplemente la transformación sobre que sale sobre esta función, ¿no? Hemos hecho la transformación. Pero ¿por qué eso tiene que ser igual al original? Eso puede venir en su parcial. ¿Mm? Si nadie dice nada es porque el que sabe ya no lo quiere decir. Porque el que no sabe, Es un escalar y por ende tiene que ser invariante en transformaciones de coordenadas. ¿por qué crees que es un escalar? Bueno, lo veía por un 420.1 no es parte de un producto escalar. En 420.1 este elemento es una coordenada de este producto escalar. O sea, el IQ, tú vas a tener un I1, un I0 y un I-1 como parte de un vector más grande, ¿no? Este término no es un escalar, este tampoco es un escalar. Es como si tú dijeras que una velocidad, que es un Bx, By, te dijeras que este es un escalar, ¿no? ¿Es un escalar? Mm, no estoy seguro, ¿ah? Creo que no. Hay una forma más simple de verlo. Mm, es bien, pero es bien simple. No se dan cuenta nada más. Si lo piensan se van a dar cuenta. ¿Ya? Pero estos términos sí tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. Se puede sacar de aquí sí directamente del cálculo. ¿Mm? Porque lo estás viendo de cabeza. ¿De cabeza? ¿Cómo de cabeza? No sé, o sea, si es que la posición de R es la natural y luego pones menos R, eh, todo el momentum debe igual cumplirse para ambos sistemas de referencia, entonces al otro lo tienes que modificar para que el vector que te salga represente el mismo que en el sistema de referencia original. El vector tiene que representar lo mismo. No, pero igual estás haciendo una transformación de coordenadas, ¿no? El vector va a modificarse. Estás haciendo una... Eso no es una rotación. Esto de acá no es una rotación. Es una paridad, ¿no? Pero de todas maneras no tiene por qué modificarse. Lo pueden ustedes lo pueden ver a ver de esta forma, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes tienen un f de x, y y hacen la integral de f de x, y? Hacen la integral en y. ¿Qué les sale? Les va a salir una función que depende solo de x, ¿no? ¿Cómo son estas integrales que están aquí? Son integrales en r, en θ y en φ. Entonces esta cantidad debe ser una cantidad que es independiente de r, θ y φ. ¿No es cierto? Si ustedes hacen cualquier transformación como de este tipo, pues eso no tendría por qué modificar a IQ,
porque IQ no depende ni de R, ni de teta, ni de phi, solo depende de los números cuánticos. Los números cuánticos son algo así como la física del problema, ¿no? Es como que te digan que cualquier transformación de coordenadas no tiene que cambiarte la física del problema, ¿no? Entonces ese 421 es algo bastante, es una condición bien fuerte aquí. Y ahí ustedes pueden notar de que la única manera de que se cumpla esta igualdad es lógicamente que esto no sea -1, ¿no? Porque si no tendrías una cantidad igual a su negativo y eso tiene que ser pues solamente 0, ¿no? Entonces para que esta cantidad no sea 0 y eso hace de que todo este término de aquí no sea 0, necesariamente el L y el L' deben tener paridad distinta, opuesta, ¿no? Si uno es L1, el otro tiene que ser 2, 3, 4, 2, 4, 6. Si uno es par, el otro tiene que ser impar, ¿no? De esa manera siempre va a salir ahí toda la suma que está aquí te va a salir par, ¿no? Tiene que salirte par sí o sí. Es una condición bien fuerte. No sé si a eso se refería su compañero. Si le atinó a buena hora, yo no le entendí muy bien su razonamiento. Pero como les comento, es una condición bastante fuerte para hacer esto. Entonces, como ejercicio, agarren esta integral, separen la parte en teta, separen la parte en phi, y van a poder mostrar de que cuando el q vale 0, la única forma de que toda esta integral no sea nula es que el delta de m sea 0. Cuando el q es 0, estamos hablando de una polarización lineal. O sea, la polarización es el eje z, ¿no? Y en el caso del que el q valga más o menos 1, la variación en el número cuántico angular magnético, la proyección tiene que ser también más menos 1. Entonces ya tenemos dos condiciones tanto para el L como para el M. Aunque para el L todavía no hay tanta restricción, porque podríamos saltar de un L5 a un L2 o de un L7 a un L2. ¿Qué ocurre, no? Pero no es tan común. Se puede, por ejemplo, incluso hacer un poco más por lo menos, ¿no? En ojo que estamos trabajando solamente con estas transiciones, ¿no? Con esta parte de la expansión multipolar. Hay otras partes de la expansión que dan otros saltos, pero esto es lo más común. Una vez que ustedes tienen esta relación, en que delta de m tiene que ser más menos 1 o 0, pasen a la ecuación en teta, y una vez que pasan a la integral en teta, o sea en el L, van a poder mostrar que el delta de L tiene que ser más menos 1, para cualquiera de los casos. Y como estamos trabajando con el spin, ustedes pueden argumentar, ¿no? A partir de este delta de L más menos 1, van a poder argumentar de que en el caso del spin, también, ¿no? El delta de S tiene que ser más menos 1. Y con eso pueden argumentar y llegar al delta de J, que tiene que ser 0 o más menos 1. O sea, del J total, ¿no? Y como el delta de J tiene que ser 0 o más menos 1, ya estamos hablando de acople spin órbita, ya pueden ustedes ver esas transiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo J un medio, o sea, el J un medio solamente va a poder pasar a otro J un medio o a un J 3 medios, y es lo que está pasando aquí, ¿no? ¿Ven? J un medio, J 3 medios. Este J5 medios, por ejemplo, solamente puede saltar a un J 3 medios, ¿no? Pero como es un D, este acá es un D, solamente puede pasar a un P, ¿no? Por eso es que solamente tienes este salto permitido.
Igual aquí, ¿no? De este J3 medios puedes saltar a J1 medio o... eh, bueno, o 3 medios en este caso si es que tenemos polarización circular, ¿no? No, polarización lineal. Entonces, estos saltos que tú tienes aquí se pueden dar al J3 medios o al J1 medio, pero con el delta DL van a pasar solamente de D a P. Es decir, de este J3 medios en D, nunca vas a saltar al S. Solamente puedes pasar aquí. Por eso tienes estas dos líneas. Entonces se restringe, por ejemplo, el salto aquí. Entonces aquí tienes justamente las 7 líneas, los 7 saltos del N3 al N2, que son estas 7 líneas que aparecen aquí. Y que es lo que el espectrógrafo nos muestra, ¿no? Entonces es genial, es asombroso, ¿no? O sea, como pueden ver ustedes, o sea, toda la mecánica cuántica se ha desarrollado en base solamente a esta espectrometría, ¿no? Entonces, para que ustedes vean cómo una teoría física puede estar completamente ligado a la parte experimental sí o sí. Entonces, aquel estudiante moderno, ¿no? Que diga, no, yo voy a hacer solo teórica y no voy a ver nada de experimental, se está perdiendo de una gran parte de lo que es física real, ¿no? O aquel que diga, "Oh, yo soy experimental, ¿para qué voy a aprender el resto, ¿no? De la parte teórica y todo. El experimental va a ver sus experimentos y no va a tener forma de explicarlos, o sea, es uno con otro, ¿no? Uno tiene que aprender de las dos cosas. Entonces aquí están justamente esos saltos de esta línea, ¿no? Esta línea son saltos del nivel 3 al nivel 2 y son estas 7 líneas que están aquí. Lo interesante es que estas líneas, o sea, la altura, que es la intensidad, son distintas. Entonces ahí la pregunta, ¿por qué las intensidades distintas? Formará parte de un laboratorio, ¿no? Porque todo está en el libro. ¿Preguntas hasta aquí?